Inmediatamente con esta noticia que termina después de 5 meses de investigación. 29 médicos extranjeros fueron detenidos por emitir licencias fraudulentas. La Fiscalía argumenta que se trata de una red organizada. Vendían incluso licencias a través de redes sociales. Max Frick nos va a contar más detalles. Buenas tardes, Max. Buenas tardes. Hola Mane, hola Toti, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, una verdadera maquinaria muy bien aceitada que funcionaba igual como una empresa, pero para defraudar e incluso defraudar al Estado, porque estos 24 médicos colombianos que fueron detenidos ayer en operativos simultáneos en 32 domicilios y 2 centros médicos ubicados en el centro de la capital van a ser formalizados el día de mañana tras ampliarse su detención ayer al realizar su control de detención. Estos 24 médicos colombianos se suman a 3 sujetos chilenos y 2 venezolanos y ahí hacen los 29 detenidos. Esos otros 5 sujetos actuaban como captadores de clientes en este caso, porque no eran realmente pacientes, sino que lo que hacían estos doctores era generar licencias médicas fraudulentas sin realizar la consulta médica, a veces sin siquiera que fuera el paciente a la consulta, solamente tenían una lista de precios en la cual detallaban la cantidad de días que se requería la licencia y cuál era el valor de eso. Bueno, tras 2 años de realizar estas estafas, calcula la Fiscalía Metropolitana Oriente y también la PDI que desde el año 2020, desde el tiempo de la pandemia, comenzaron estos médicos colombianos a realizar estas estafas que fueron denunciadas primero por FONASA. Se presentó una querella en el Consejo de Defensa del Estado, así como también lo hicieron posteriormente las ISAPRES, porque se dieron cuenta que había ciertos médicos que daban más de 1.500, entre 1.500 y 1.600 licencias al año, lo que era evidentemente una cifra altísima. Un médico en general no da más de 600 licencias en un año, sobrepasaba ampliamente por el doble esta cantidad. Y fue así como se empezó a indagar a cerca de 300 médicos, quedando finalmente estos 24 médicos colombianos que fueron detenidos el día de ayer por delitos gravísimos: lavado de activos, asociación ilícita para el fraude, hechos que seguramente van a vertirse mañana en esta audiencia de formalización de cargos, en donde por la gravedad de la pena, principalmente la asociación ilícita, la Fiscalía Metropolitana Oriente va a solicitar una medida cautelar probablemente que va a ser privativa de libertad para ellos. Es probable que se solicite una prisión preventiva. Estos médicos llegaron a defraudar por cerca de 25.000 millones de pesos, una cifra realmente increíble que da cuenta de cómo se armaba esta maquinaria en la cual llegaban pacientes, a veces recomendados por otro, otras veces incluso a través de redes sociales o a través de estos propios captadores que también fueron detenidos por formar parte de esta asociación ilícita para defraudar al Estado y también a privados, también a las ISAPRES. Vamos a escuchar declaraciones de algunas personas que trabajaban en estos edificios donde funcionaban las consultas médicas y a quienes les llamaba profundamente la atención la gran cantidad de personas que llegaban hasta estas consultas. Escuchemos. De que viniera mucha gente a esa consulta médica de la Prevenir, siendo un cálculo como unas 60. Que yo sé, porque estoy nueva acá, que era de centros médicos nomás. Venían a ver a médico general y cosas así. Sí sabía, algo sabía, pero eran comentarios que habían a largo plazo y... ¿Qué se comentaba? ¿Que venía mucha gente? Sí, venía mucha gente, gente más de edad, gente joven, de edad, de todo. Pero sí, venía mucha gente. ¿Eso les causaba extrañeza a usted? No, la verdad es que no, era como algo común. Bueno, según el Consejo de Defensa del Estado, esta defraudación puede ser aún mayor de lo que tiene considerado la PDI. La PDI decía hoy en la pauta en la cual se dio a conocer esta investigación que podían ser 25.000 millones de pesos lo defraudado. Según el Consejo de Defensa del Estado podrían ser incluso 55.000 millones, con 45 querellas criminales que han sido presentadas a la fecha por distintas entidades que se han sentido defraudados por estos médicos colombianos a quienes se les incautó gran cantidad de dinero en efectivo, incluso moneda extranjera, dólares, los cuales se sabía por la investigación que incluso eran enviados a Colombia. Bueno, todos estos antecedentes seguramente se van a dar a conocer mañana en esta audiencia. Vamos a escuchar declaraciones de la Fiscalía Oriente y también de la PDI, que dan cuenta de cómo funcionaba esta verdadera empresa delictual de médicos para defraudar a través de licencias médicas ideológicamente falsas.
Existen vínculos claros de transferencias electrónicas entre estos facultativos. Muchos de ellos ingresaron al país el mismo día e incluso mantienen los mismos representantes ante el Servicio de Impuestos Internos. Se pudo determinar y comprar derechamente licencias médicas falsificadas, ideológicamente falsas, acompañadas de un informe médico también falso que daba cuenta de una atención que fue inexistente. Y esto es tan simple explicarlo como que las licencias eran emitidas simplemente a través de WhatsApp. Son 29 personas que componían esta organización, principalmente compuesta por extranjeros que otorgaban licencias falsas, las cuales se ofrecían a través de Internet. Esta emisión de una licencia en la cual ni siquiera era examinado el paciente. Se ha establecido estos grandes emisores de licencias médicas en el desarrollo de esta investigación y que son más de 300, lo cual significa que estas grandes emisiones superan las 1.500 licencias anuales y eso se traduce a extender una licencia médica cada 2 minutos. Max, increíble las cifras ahí que daba la Policía de Investigaciones y llama la atención en las imágenes que estamos viendo que en las oficinas donde se incauta, ¿cierto?, todas estas licencias falsas, hay una especie de tarifario. De hecho, ahí lo estamos viendo, que tenían y vendían las licencias de acuerdo a la cantidad de días que las personas les pedían. Eso llama bastante la atención en su manera de operar. Sí, por eso que se está, en este caso, viendo una asociación ilícita para defraudar, porque la Fiscalía tiene acá montada una empresa, o por lo menos determinado que ellos montaron una empresa para cometer delitos con una persona que tenía a cargo la elaboración de las tarifas. Existían distintos puestos dentro de esta organización criminal, había una jerarquía, había una permanencia en el tiempo y eso permite acreditar este delito que es gravísimo, que es la asociación ilícita y que es la que tiene penas más altas en esta investigación, porque hay otros delitos que se van a formalizar como emisión fraudulenta de licencias, fraude de subvenciones, lavado de activos, pero lo más grave acá es la asociación ilícita. Se pudo comprobar que un grupo de médicos se habían coludido para fijar estos precios y no solo los precios que salen en esta tabla están asociados a los días de la licencia, sino que además se cobraba la consulta, una consulta que a veces ni siquiera existía. Una persona iba, le decía, doctor, quiero licencia ya por tantos días que tiene, inventaban una enfermedad que no existía, inventaban una consulta que nunca se realizaba, la verdad, un hecho gravísimo. En esta pauta también estuvieron autoridades de gobierno, la ministra Toá de Interior y la ministra Aguilera de Salud, que también se refirieron a este hecho gravísimo. Incluso se le preguntó a la ministra de Salud si, una vez condenadas estas personas, tienen la posibilidad de perder el título de medicina, y ella decía que no existe esa posibilidad. Lo que sí, mientras dure la condena, tienen prohibición de ejercer la profesión. Pareciera que tal vez un hecho tan grave como este debería meritar una revisión en la legislación y tal vez modificar eso para poder tener la opción de una persona que juega de esta forma con los fondos públicos y realiza esta defraudación gravísima, sí pueda perder su título. Escuchemos lo que dijeron las dos ministras en esta actividad que se realizó durante la mañana en la Policía de Investigaciones. La CONPIN, que está a cargo del control de licencias médicas, ha detectado estos grandes emisores, que son aquellas personas que emiten más de un cierto número de licencias anuales, 1.500, 1.600 licencias anuales, que son alrededor de 400 personas, y ellos solo son responsables de alrededor del 35 al 40% de todas las licencias médicas que se emiten. Todas estas personas están, por supuesto, bajo la lupa para la inspección de si efectivamente son beneficios sociales que las personas merecen o se está haciendo un fraude a los recursos públicos que son necesarios para atender las necesidades de salud de todos los chilenos. Este es el fraude de licencias médicas más grande que se ha identificado a lo largo de nuestra historia. Bueno, esto pone en duda la fe pública sobre las licencias que las personas presentan. Pero lo que es más grave de todo es que este es un fraude que termina extrayendo recursos del presupuesto de salud que tiene nuestro país. Esto no es un robo que le hace un particular a otro particular. Esto es un robo que se le hace a todos los chilenos y chilenas porque estos dineros salen del presupuesto de FONASA.
Max, lo que también nos llamó la atención, y a ti también lo conversábamos en la mañana, tiene que ver con que aquí funcionaba más como un cartel que como un grupo de doctores. Tenían máquinas para contar billetes, zapatillas de lujo, con incluso impresiones de los nombres de los doctores, lo mismo que collares como de oro, con también el sobrenombre de los doctores. Parecía más, insisto, un cartel que una banda de doctores coludidos. Sí, había mucha evidencia que se asemeja a las incautaciones cuando hay grandes mafias dedicadas al narcotráfico o incluso al robo. El mismo tipo de evidencia, mucho dinero en efectivo, muchos objetos de lujo. Estas zapatillas que estaban personalizadas de una marca sumamente exclusiva, que habían sido hechas a medida, incluso con la firma del mismo doctor. Cosas que realmente dan cuenta de excentricidades que realizaban estos médicos con este dinero que, como decía la ministra Toá, no solamente se lo robaban al particular, sino que nos roban a todos los chilenos, porque es del Fondo Nacional de Salud de donde se saca esto, de FONASA, y para las personas que están en ISAPRE lo mismo, porque se sacaba dinero de ese fondo para pagar licencias que realmente no debieron haber sido pagadas, porque esas personas no tenían las enfermedades que se diagnosticaba por ese médico y que se emitía la licencia. La verdad, un hecho gravísimo. La cantidad de personas, habían 300 médicos investigados por emitir esta cantidad de cerca de entre 1.500 a 1.600 licencias. De estos 300 médicos, estos 24 finalmente se determinó que participaban en este organigrama de esta asociación ilícita para defraudar fondos públicos, pero hay muchos más que se les sigue investigando. Esta cifra que entrega el director de la PDI, había médicos que cada 2 minutos entregaban una licencia. Es algo imposible, no se puede hacer una consulta médica para toda persona que ha ido alguna vez a un doctor en menos de 20, 30 minutos, es lo que tarda aproximadamente. Y claro, empiezan a levantarse las sospechas en distintos edificios donde funcionaban estos centros médicos. Nosotros fuimos a uno en calle Compañía y las personas nos decían que, claro, habían detectado un poco esta circulación exagerada de personas en esta consulta médica. Fuimos a un segundo en calle San Antonio, en donde también conversamos con algunos pacientes que nos decían, bueno, nosotros no íbamos a esa consulta, pero sí da un poco de desconfianza a esta situación. Escuchemos lo que dijeron estas personas que llegaban hasta este edificio, en donde funcionan además otras consultas médicas. No teníamos idea. No. Médicos colombianos emitieron cada uno cerca de 1.600 licencias en un año. Bueno, no es novedad también eso, que los chilenos también lo hacen. No tenía idea al respecto de eso porque yo es primera vez que vengo para acá. Y si retiraron la ética del currículum, ¿qué esperamos? Si ética es por qué hago lo que hago. Y si lo hago bien, tengo conciencia de que no estoy engañando. Vale. Bueno, un hecho gravísimo que mañana va a tener su audiencia de formalización de cargos en contra de estos 24 médicos colombianos que, decía la PDI, además habían certificado y acreditado su profesión acá en Chile, por lo tanto estaban trabajando de forma legal, realizaban este tipo de delitos, claro, alejándose de la ley, pero ellos tenían su título para ejercer la medicina acá en Chile. Junto a estos otros 24 médicos van a ser formalizados 3 sujetos chilenos y 2 venezolanos que funcionaban como captadores para llevarles clientes. O sea, era toda una maquinaria muy bien urdida para defraudar al Estado y también a entidades privadas que ofrecen estos planes de salud. Bueno, nos vamos a quedar con estas imágenes. Claro, evidentemente aquí también lo que es complejo es que hay un desfalco al erario del Estado, Max, porque cuando hablamos de que se desfalca no solamente las instituciones privadas, que son la ISAPRE, sino que además a FONASA, ahí se están metiendo estos doctores en los bolsillos de todos los chilenos al final del camino. Eso es lo más grave de esta acusación. Vamos a estar esperando, por supuesto, ahí estamos revisando las imágenes, ¿no? ¿Cuál va a ser la sentencia para todo este grupo que, como decíamos, funcionaba más como un cartel que como un grupo de doctores coludidos? Gracias, Max. Gracias. Buenas tardes.